A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Bienvenido a su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy vamos a hablar sobre un tema que no por actual es antiguo y no deja de ser recurrente, porque la gente piensa que es ahora y no antes, y mucho más será después, en que la gente viene y se está inventando cosas, pero cosas sumamente delicadas, de lesa humanidad, cosas extremadamente graves, porque el interés de algunas potencias de diezmar la población mundial, eso es grave. Lindo Belarus, un varias veces candidato a la presidencia de Estados Unidos, dice en una de sus obras que hay un plan para reducir la población mundial, que en este momento es de 7.000 millones y tanto, a solamente 500. Miren del genocidio que se está hablando, gravísimo. Hay una película bastante documentada y que estremeció a la opinión pública básicamente norteamericana, que se llama This Wall, o sea, la pared. Ahí a una médico la entrevistan con relación a los partos, o sea, el asesinato de bebés, el asesinato de niños. Y le preguntan que, doctora, ¿y cuántos niños usted ha matado? Y ella, como el que no quiere la cosa, dijo, unos 30.000. Y eso cayó como una bomba en la opinión pública norteamericana. Eso se trata ahí. Pero un cientista español, César Vidal, dijo que en los últimos años, por ejemplo, en Estados Unidos han sido asesinados 15 millones de negros. De negros. Lo que equivale a 3 veces las alegadas muertes en la Alemania nazi. Que dicho sea de paso, él hablaba con relación a George Soros, uno de los hombres más ricos que hay actualmente, que es de ascendencia judía y que vivió en Alemania. Y en una entrevista, la periodista le dijo, ¿es cierto que usted participó en los asesinatos de judíos, usted que es israelí? Y dijo, sí, lo admitió, ese Soros. ¿Y por qué? Y él simple y llanamente dijo, porque si yo no lo hacía,
lo hacía otro. Óigase la idea que se tiene. Pero ahora vienen con un nuevo invento de alienar la basamenta de la civilización humana, los niños. Y decirle que es igual un niño que una niña. Y la naturaleza dice que no, porque son distintos. Y ambos, cuando crezcan, tienen una función de reproducción, que eso no se logra, por ejemplo, varón con varón o hembra con hembra. No, porque la naturaleza no ha ordenado eso. Pero el propósito de eso, y llevándolo a las escuelas, a todos los países, tiene también un principio básico y fundamental, que es disminuir la población mundial. No es xenofobia, no es la persecución a los gays, a las lesbianas, ni cosas por el estilo. No, eso es un plan que inclusive algunos especialistas han señalado que las grandes potencias económicas a los países, ojo, que sigan esa línea, le van a descontar de su deuda externa una buena parte, óigase eso, para que acaben con la población. Y así no se puede, así no se va a ningún lado. En nuestro país, de hace unos días para acá, la opinión pública ha sido estremecida porque se quiere introducir en las escuelas esa teoría fundamentalista, asesina, vulgar, indecente, que inclusive los que son o no son religiosos la descartan, la rechazan a rajatabla. Porque una cosa es el niño, una cosa es la niña, una cosa es el varón, una cosa es la hembra. Pero ya inclusive famosísimas productoras como Disney, que es mucho que decir, señores, está haciendo muñequitos, paquitos, de varoncito con varoncito besándose. Oh, Disney, ¿cómo es posible? No, así no es. Y hay novelas donde que la pasan al mediodía en cualquiera de estos canales, con relación, por ejemplo, a jovencitos besándose. Pero, oh ironía del destino, los adultos rusos, o sea, hombres, se besan, pero de buena gana, como amigos, como hermanos, se besan en la boca, y eso no pasa de ahí. Y su líder máximo, Vladimir Putin, estremeció a todas las redes mundiales cuando dijo que o la frena Dios, y se está hablando de un dirigente comunista, o la freno yo. Con ese relajo hay que acabar. Ese Putin. Y por ahí el AGE, hay otros estudios muy interesantes con relación precisamente a esto. En nuestro país, como es obvio, eso ha creado un pandemonium de cosas. Y mucho más. Este es un país esencialmente cristiano. Aquí nosotros hemos sido educados para respetarnos desde niñito, tanto el varoncito y la hembrita, y así. Y nadie va a sacar este país de esa línea. Y habrá gravísimos problemas si intentan imponerlo a la buena o a la mala. Porque a la buena o a la mala, los que rechazamos ese tipo de cosas, vamos a seguir oponiéndonos. Hoy nosotros vamos a tocar ese tema tan sensible. Y tenemos con nosotros y para ustedes a una persona especialista en ese tipo de conducta. Yo la voy a anunciar porque es un gran, inmenso placer tenerla aquí con nosotros para ustedes. Luego los siguientes mensajes. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, vámonos a Moscú y San Petersburgo, del 25 de junio al 3 de julio del 2019, en lo que será
viaje del verano de la nostalgia para recordar cómo fue la Unión Soviética, qué subsiste en la Federación Rusa actual de Vladimir Putin y compararla con el capitalismo que está instaurándose en dicho gran país. Moscú-San Petersburgo, del 25 de junio al 3 de julio del año en curso. Desde $1,195, toda la parte terrestre, excursiones, hotel, almuerzo, guía turístico en español. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-510-8731. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que trasladarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. First of all, the Dominican is it's a beautiful place. We actually have a group of 8 that came to the Dominican this time around. The last time I was here, the people were just so kind and they genuinely wanted to share their culture, everything that was going on. Like, they wanted to explain to you what the island was about. There's not been a moment on this resort that I've been worried about walking alone from my room up to the club. Security was always just outside of your peripheral vision. They're there making sure that we are having a good time and that that's all it is. You guys bought a membership plan, so we will be back. It was all about value for us. We take vacations fairly regularly. It just made sense for us to do that and to have the option of going to a lot of these other resorts that are within the chain in the different locations, and have the option to bring people with us. I just want to come here and stay because it's beautiful and the weather is fantastic. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Recuperemos el campo, recuperemos la producción. Recuperar el campo es recuperar el orgullo y recuperar el ánimo que tiene el dominicano de volver a soñar. Así de fértil como es mi pueblo, así somos los hombres y mujeres que amamos a esta tierra. Porque es un hombre de convicción. Yo creo en él. Un hombre estadista. Yo apuesto a él. Capacitado. Yo me voy con él. Yo me voy con él. Nos vamos con él. Acompáñenme para que juntos recuperemos la esperanza. Ramón Emilio Concepción, presidente. Partido Revolucionario Moderno. No todo está perdido. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy.
pasando de la escuela a la labor. Y el amor va recorriendo el corazón, recordando los valores, olvidando los rencores. Y bien, iniciamos este espacio aquí muy especial con nuestra querida amiga que es parte de los medios, Mercy Núñez de Avilés. Ella, independientemente de ser una alta funcionaria, secretaria de la Comisión de la Pastoral de la Vida Nacional. De la Pastoral de la Vida Nacional. Exacto. Tengo el honor de trabajar con Monseñor Masalles, con Víctor Masalles. Wow, para mí un honor óigase bien, uno de los más excelsos recientes representantes de la Iglesia Católica, un defensor de la Iglesia viva. Así mismo, y de la vida. Claro que sí, claro. En la introducción presentamos un abanico de cosas y queremos saber cuál es la posición de la Iglesia, la posición suya como especialista en esto. Fíjese algo, lo que usted hizo fue una especie de abanico de dónde viene todo esto, que es bien complejo. Sí. El informe Kissinger, que hablaba precisamente del tema de la sobrepoblación, de la necesidad de controlar los pueblos, y uno puede decir que esto tiene básicamente como tres pilares. Sí. Uno es destruir la identidad de los pueblos. Fíjese cómo en todos los lados, con diferentes migraciones, hay una intención, te quieren vender como esa gran misericordia, ese apoyo a los inmigrantes, pero en el fondo de eso está destruir las culturas. ¿Qué va a ocurrir en 60 años si todavía estamos vivos como mundo? Sí. Nosotros vamos a ser básicamente haitianos. Bueno. ¿Qué va a ocurrir en Europa? ¿En Europa qué van a hacer? Entre musulmanes y africanos, porque también cuando a eso usted le suma, eso que usted mencionó, de una política antinatalista, las poblaciones más débiles se destruyen. Sin embargo, hay otras que no, hay otras que crecen cada vez más. En estos días decía una de las noticias de la cantidad de niños haitianos que nacen en República Dominicana y que, es más, mostraban un video donde cuando usted mira una fílmica de un área de recepción de cualquiera de los hospitales nuestros, y lo que vemos son básicamente señoras haitianas. Y en otros países ocurren musulmanes o africanos. Entonces, tiene una connotación de control de población, que mucha gente dice, no lo entiende, pero nosotros, los que hemos leído un poquito ese tema, como usted lo introdujo, definitivamente está eso por un lado. Cuando se altera la población, se altera también la cultura propia del país. Y nosotros somos un ejemplo de eso. O sea, en muchas cosas nosotros hemos cambiado culturalmente. Cuando uno siente la violencia que hay aquí, uno dice, esto no es propio de los dominicanos, algo está cambiando. Y es que vamos asumiendo las culturas. Y como decían antes nuestros padres, se toman las cosas malas primero que las buenas. Las buenas no se copian, se copian las malas. Eso por un lado. Por el otro lado, como usted mencionó, una parte fue meternos en las cabezas las mujeres, en nuestro sentimiento, que la maternidad es un problema, que la maternidad y la familia limita el desarrollo de la mujer. Entonces vemos cómo países como el nuestro, la tasa de natalidad nacional ha bajado muchísimo. Hace 3 o 4 décadas era 5.5, hoy es 2.3. Wow. ¿Qué significa? Que nosotros estamos 2.3 o 3.2. 3.2. Nosotros estamos prácticamente en reponer la población solamente. O sea, si uno ve cómo ha crecido nuestra población, ha crecido poco. Nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos muchos años hablando de 5 millones, y estamos en 10 millones. En décadas y décadas. O sea, que nuestro crecimiento poblacional es escaso todavía. Cuando sabemos que la riqueza de un país es su gente, porque la gente es la que produce riqueza. Entonces, por un lado, control poblacional, por otro lado,
ataque a la mujer directa, el enfrentamiento, generar un enfrentamiento entre los hombres y las mujeres, que las mujeres vean a los hombres como sus enemigos, no como lo que debe ser, como su aliado, y el enfrentamiento. Es más, hay una campaña norteamericana que se llama como que no más, que se refiere a al ataque, al acoso sexual. Sí. Y yo leí en estos días un informe que decía que hay empresarios que no se reúnen con una mujer a solas, no lo hacen. Y ponían de ejemplo el propio vicepresidente de la República que dice, vicepresidente de la República de Estados Unidos, que dice, yo no ceno con nadie a solas a menos que sea mi esposa. ¿Por qué? Porque también eso ha dado pie a que haya también ese enfrentamiento tan grande entre la mujer y el hombre, que todo es enfrentamiento, todo es acoso, todo es violencia. También eso tiene que ver, o sea, en vez de propugnar que seamos cada vez aliados, porque hasta para lograr las conquistas las necesitamos hacer juntos, porque somos un poquito más de la mitad de la población, por lo menos de República Dominicana, pero igual, el hombre, por razones tradicionales y culturales, todavía tenemos muchas cosas que superar. Sin embargo, ahora mismo acaba de haber una graduación en la universidad donde el 68% de las graduandas eran mujeres. Sí. Y el 75% de los honores eran mujeres. Entonces, de manera natural, la mujer va a tomar control, si los hombres no se ponen las pilas, de la economía, de la política y de todo. Entonces, ¿podemos nosotros hablar de discriminación en la educación dominicana? De nada. O sea, las mujeres estudian lo que quieran. Por alguna razón que habría que estudiar, las mujeres tienden más a profesiones de humanismo. Bueno, habría que ver por qué. ¿Por qué no tienden más a tecnología? Bueno, y eso es, pero no es porque se lo impiden. Sí. Habría que ver qué razón cultural o qué razón realmente fisiológica hace que las mujeres estudien más esas carreras. Pero no es discriminación. O sea, el acceso a la educación lo hay. Entonces estamos hablando de población, estamos hablando de enfrentamiento entre el hombre y la mujer y ahora, por último, el ataque directo a los niños. Bueno. Tal como usted dijo. Y lo dice la orden departamental, no ordenanza. O sea, a veces ellos dicen, han dicho ordenanza. No. Estamos claros que es una orden departamental, que el ministro de Educación tiene la autoridad para hacerlo. Sin embargo, nosotros tenemos un organismo que la ley de educación señala que es quien tiene la autoridad para plantear, diseñar y presentar las políticas públicas en educación. ¿Quién es ese? El Consejo Nacional de Educación. Exacto. Entonces, ¿qué hace el ministro? Toma una orden administrativa y a través de su oficina de género, a su vez le monta unos asesores y dice que ese grupo va a plantear el diseño de la política de género de la educación dominicana. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando uno analiza ese comité está formado por género de INTEC, por género de la UAS, por género de educación y por el Ministerio de la Mujer, que a su vez es el organismo que ha planteado la política de género del país y que a su vez cada ministerio, cada entidad, pues desarrollaría la que le compete a su ministerio, a su entidad. Entonces estamos hablando de cuatro miembros de ese comité que están totalmente sesgados en la línea feminista radical. Sí. Entonces, ante la protesta, el presidente, que se reúne con unos pastores, le dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a incluir un sacerdote y un pastor. Tanto. Bueno, pero ¿qué ocurre? ¿Qué hacen cuatro personas? Cuatro personas no, cada uno de esos es una estructura muy completa. Un pastor y un sacerdote, son 6. Pero se le agrega uno más que es ADP, que ya ha dicho que está de acuerdo. Sí. Es decir, que estamos hablando de 6 votos contra 2 votos. Eso no tiene sentido. Claro, cuando yo tengo el verdadero organismo, que es el Consejo Nacional de Educación, que está compuesto ¿por quién? Por 28 personas, 28
personas que representan a su vez entidades. Ahí están los padres de familia, los colegios católicos, los colegios evangélicos, los colegios laicos, está Educa, que es la entidad que más ha trabajado con las políticas públicas, ayudando a la sociedad dominicana en ese sentido. Está CONEP y están otros organismos. Está un estudiante que por méritos llega a formar parte. Es decir, que están realmente toda la sociedad que tiene que ver con educación representada, que es la encargada de hacerlo. Entonces, ¿por qué yo quiero restringir toda una política que, fíjese cuál es la diferencia? Como Ministerio de Educación ha permitido en muchas ocasiones, permitido por no decir aprobado, que libros muy desagradables lleguen a las escuelas, pero solamente llegan a la escuela, porque ese libro no va a llegar a un colegio católico, no va a llegar a un colegio laico que se preocupe de sus estudiantes. Llega solamente, pero cuando se plantea una política pública, ya estamos hablando de algo que es obligatorio para escuelas y para colegios. Entonces, estamos hablando de algo que afecta a toda la sociedad. ¿Por qué? Ellos dicen, ustedes se están adelantando porque lo que se va a trazar es el diseño, pero nosotros tenemos los mejores ejemplos. Todos los países donde se ha comenzado a hablar de política de género está alimentado de ¿qué? De la ideología de género. Y la ideología de género es lo que nosotros vemos con mucho dolor. ¿Qué está ocurriendo en otros países? ¿Qué está ocurriendo en Inglaterra, por ejemplo? Que está introducido totalmente, que los niños comienzan a tener lo que se llama disforia de sexo, que ellos tienen confusión de lo que son. Y usted tiene un niño que dice que no quiere ser niño, que quiere ser niña. Pero ¿qué pasa? El siguiente paso es tener leyes que permitan que ese niño de 7 u 8 años le hagan tratamientos hormonales, le hagan acciones jurídicas y quirúrgicas, o sea, porque se lo permiten, mutilarlo en el caso de los niños, luego cuando hormonizarlo de modo tal que ese niño comience por efecto de las hormonas realmente a parecer una niña. Y cuando le llegue su momento, también le harán implantes de senos y le harán otros implantes para lograr que sea una niña. Entonces, eso es ideología de género. La misma orden departamental habla de que se va a tratar de deconstruir estereotipos masculinos y femeninos. ¿Deconstruir qué? Deconstruir, destruir. Claro, vamos a destruir. Pero ¿y a quién se le ocurrió una idea tan descabellada como esa? A los organismos internacionales que hablamos al principio, ¿qué es lo que pretenden ellos? Que, por ejemplo, muchos españoles ya ven eso natural. Claro. Gente amanerada, leviana, gay por acá, gay por allá. Usted dijo un punto, los italianos. Usted dijo un punto clave. El centro de la moral es la moral cristiana. La moral cristiana, el centro de la moral en sentido general. Entonces, ¿qué ocurre? Esos países, esa generación perdió el sentido trascendente de su vida, perdió el cristianismo. Entonces, en una personalidad que no tiene la visión sobrenatural, efectivamente cualquier ideología le penetra. ¿Por qué le está dando tanta brega en los países latinoamericanos? Por eso mismo que usted dijo, porque hay fundamentalmente un concepto cristiano en sus... Le oía yo decir precisamente a un sacerdote colombiano en relación a que en Colombia se está tratando de aprobar la adopción de niños en parejas homosexuales, y decía que el presidente se estaba tratando de meter a través del Tribunal Constitucional, porque la Constitución de ellos dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por tanto, tienen que eliminar y decir que eso es una discriminación. Lo hacen a través de las cortes.
el de la corte dijo que tenemos que ponernos a tono con los tiempos y tenemos que ser modernos. Entonces le decía a él, es que ustedes, 6 jueces, no pueden decidir por 9 millones de colombianos que no queremos eso dentro de nuestro país. Usted mencionó también el caso de Putin, que son de las cosas que a uno realmente le sorprende. Él, cuando comenzaron gays a ir a Rusia a adoptar niños muy hermosos, niños rubios, ojos azules, muy hermosos, Putin introdujo una ley que prohíbe la adopción de niños a parejas gays. Y más aún, se prohíbe la promoción de LGTB. Y él dijo muy claro, usted en lo personal puede ser lo que usted quiera. Si usted quiere ser gay, usted puede serlo. No se lo prohibimos. Ahora, lo que usted no puede hacer campaña a favor de que niños se conviertan en niños gays. Sí. Eso sí no. Y también los jovencitos, porque todavía los jóvenes, inclusive jóvenes no maduros, son fáciles de alienar. Claro. Y por ejemplo, exacto, porque el hogar, el papá y la mamá tienen mucho que ver con el desarrollo de los hijos. Decía una profesora de hace mucho tiempo que los hijos son una copia de lo que es uno. Pero ¿qué pasa? Que en algunos países el que viene con el cuento de que peleando en gay y no sé qué cosa, como en el caso del presidente de Filipinas, Duarte, ahí mismito tiene problemas gravísimos. Pero en muchos países de la antigua civilización de Oriente, ahí nadie se atreve a inventar con eso. Así es. Y esas son las civilizaciones madres. Y por ejemplo, uno ve que el manifiesto gay, el orgullo gay y cosas así por el estilo, que participan en concentraciones como si estuvieran en campaña política y tienen su propia bandera. Bueno, y le comentaba yo a una amiga en estos días que hasta nos tomaron el arco iris, que tiene un significado tan hermoso cristianamente. O sea, nosotros sabemos que cuando hubo el diluvio universal, que luego vino el arco iris como una manera del Señor Dios hacer un pacto con nosotros de que nunca más iba a ocurrir. Nos tomaron el arco iris. Y fíjese, usted mencionaba, por ejemplo, la cadena Disney. La cadena Disney, ahora mismo, la semana antes pasada, ellos celebraron el orgullo gay. Incluso hicieron su famosa marcha que ellos hacen en las noches, que salen todos los personajes. Los personajes están vestidos de colores, que usted sabe que tradicionalmente uno está acostumbrado a ver a Mickey vestido de negro, a Mimi vestida de rosado con sus bolas. Pues no, estaban vestidos de blanco con muchos colores. Y en esa semana, incluso las orejitas, que es algo tan tradicional de vender allá, las orejitas eran arcoíris. O sea, y como usted dijo, muchos de los nuevos dibujos animados de ellos tienen en algún momento una escena donde colocan parejas gays. Es decir, que es realmente, esta es una lucha contra realmente sectores poderosos. Pero yo le comentaba antes de entrar que nosotros como país podemos tener mucha esperanza en parar esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido la ventaja de que mientras otros países los sorprendieron con todo esto, en el caso nuestro nosotros estamos viendo lo que está ocurriendo en otros países, que están tratando ahora de revertir, que siempre es más complicado revertir, pero nunca es tarde. O sea, tenemos el caso de Estados Unidos, donde hasta se cree que se va a poder volver a revisar la sentencia Roe versus Wade, que como usted sabe, porque me he dado cuenta que usted maneja mucho estos temas, fue quien permitió que en los Estados Unidos el aborto fuese totalmente libre. Sin embargo, hoy con un cambio primero de gobierno a través de Donald Trump, que a su vez ha introducido, que fueron parte de sus promesas de campaña,
una Corte Suprema donde básicamente la gente que está ahí o es cristiano o es provida, sí, o ambos a la vez. Sí. Es decir, que aún donde se llega, digamos, al fondo, en los Estados Unidos se llegó a que el aborto era hasta un día antes de nacer, 2 días antes de nacer, un mes antes de nacer, un día antes de nacer. Se llama aborto por parto parcial. Sin embargo, en los estados donde eso llegó a ser vigente, se está revirtiendo, y la esperanza es que cada vez más surgen leyes que revierten esa situación tan grave. En muchos países en este mismo momento, bueno, en esta semana pasada hubo una marcha muy grande en Costa Rica, la hubo también en Perú. Perú es de los que está luchando porque la embestida de la cultura de la muerte a través de ideología de género en las escuelas, ellos ya tienen hasta los libros en las manos y en la defensa es: miren lo que eso está haciendo, miren lo que dice este libro, miren lo que motiva este libro. O sea, este libro motiva a que los niños y los adolescentes incursionen en relaciones sexuales desde temprana edad. Sí. El asunto es que, por ejemplo, se está haciendo una gran inversión ideológica, política, si vale la expresión, y se está haciendo una increíble inversión en gobiernos, en entidades sociales, para ONGs. que ONG, exacto, para que esa alienación, esa barbaridad de esta política, pues pueda cristalizar en los pueblos. Y por ejemplo, cuando uno ve, ¿por qué no se invierte en Ruanda? Cada 10 segundos se muere un niño de hambre. Es uno de los países más ricos de África. Pero las grandes potencias sustraen, se roban la riqueza de todos esos pueblos. Bueno, si venimos aquí, por ejemplo, en Argentina, se dice que Argentina produce alimentos al año como para abastecer las necesidades de 17 millones de gente y nada más tiene 12. ¿Qué pasa con los restantes sobrantes que lo botan? Se vota. En España, que era o es una potencia, al año se botan, o sea, alimentos que pueden ser usados, más de 200 millones de euros al año. Vamos a hacer un breve descanso comercial para venir entonces, entre otros temas, por ejemplo, se nace gay, se hace gay, ¿es esto una moda o qué? Esto luego de los siguientes mensajes. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que trasladarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Came here to celebrate my bachelor party. 2 years ago we came here just for fun, and we actually were at the resort next door and came over here to this resort
for the fun party atmosphere. Met a lot of people from New York and Pennsylvania, so it's cool meeting other people who are from the same place as you, and then other people who are from different countries as well. I've gone to different restaurants, previous trips and excursions, and I never once felt unsafe at all. Everywhere you go, you know, there are people around you that work here that are making sure that you're comfortable, that you have everything that you need. We've been here multiple times together. We love it here. The beaches are beautiful. It's a perfect place to come back and celebrate our getting married. Couldn't ask for more. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Antes del corte hablábamos con relación a si es una moda esta cosa que uno está observando, petrificado, es una costumbre. La gente se hace gay o no se nace gay. ¿Cómo es el asunto? Mire, es científicamente y médicamente no se ha comprobado, no se va a comprobar que genéticamente se nace gay. La gente nace XX mujer, XY hombre. No hay otra opción. ¿Qué
¿Qué pasa? Todavía hasta el año 80, la homosexualidad y el lesbianismo se estudiaba en psiquiatría como desórdenes de la conducta. Eran desórdenes de la conducta. Pero ¿qué pasa? Recordemos que en ese momento comienza a tomar fuerza el lobby gay. El lobby gay se introduce entre los psiquiatras y logra que en el DMS, que es el libro que maneja todas las, o sea, donde aparecen todas estas definiciones y todas las enfermedades, se sacara como desviación de la conducta la homosexualidad y el lesbianismo y se comenzara a utilizar como opción sexual, como preferencia sexual. Y fíjense qué grave es esto, que hoy en día se está tratando también de normalizar la pederastia, y luego que yo normalizo la pederastia y logro que también se vea no como lo que es, como una enfermedad. O sea, un pederasta es un enfermo, es un enfermo, porque es alguien al quien le da atracción sexual un niño o una niña, porque hay pederastas para niñas, para niños, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hasta hoy no solamente se considera como una enfermedad, sino que es un delito. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo logre que ya no sea una enfermedad, sino que sea igual una preferencia sexual, igual dejará de ser delito. Porque entonces se crearán leyes donde se permita que la pederastia no sea delito. Entonces fíjese por dónde van las cosas. Más aún, aún la población, o sea, estudiado, la población gay del mundo es un 9 o 10% de la población, de manera natural. Por lo mismo, por razones mentales. ¿Por qué? Porque ¿quién es el gay? Una persona que siendo hombre se siente mujer. Y una lesbiana es una mujer que siendo mujer orgánicamente, biológicamente, genéticamente, se siente hombre y quiere ser hombre. Es decir, que su problema no está en su organismo, su problema está en su mente, definitivamente. Y fíjese cómo hemos llegado a normalizar, como usted decía, todas esas conductas que nosotros hace unos cuantos meses vimos como Ángela, que era Ángel, ganó el concurso Miss Universo en España. Bueno. Un hombre que se había hecho todos los cambios, por supuesto tiene que estar rellenado de hormonas, pero a su vez se implantan senos, imagino que se mutilan el órgano masculino, el pene, y por supuesto que se quitan costillas para poder afinar más el cuerpo, porque definitivamente el cuerpo de la mujer no es el cuerpo del hombre. Definitivamente, entonces España se dio a sí mismo tener una Miss Universo que era Ángela, pero que había sido Ángel. Ahora, de lo que yo sí estoy seguro es que Ángel tenía que hacerse estudios de próstata y le podía dar cáncer de próstata, porque físicamente era una mujer bellísima, imagínate, ganó Miss Universo, pero orgánicamente es un hombre. Y si le analizan una gota de sangre que aparece por ahí, es hombre. Y todas las células que tomaran de esa persona es hombre. Entonces, definitivamente, digamos que no me gustaría como banalizar diciendo que es moda. Digamos que es todo, forma parte del plan. Fíjese como usted dice, 2 hombres no engendran personas, 2 mujeres tampoco. Entonces eso forma parte del plan. Si yo homosexualizo toda una población, también, es más, de hecho, hay páginas gays donde hablan de que una manera de controlar la población es precisamente con los homosexuales, porque realmente no son fértiles ellos como pareja. Entonces, lo que pasa es que ahora se ha normalizado, o sea, nos han hecho ver que eso es normal y que si yo digo algo contra los homosexuales, yo soy homofóbica, que de hecho la homofobia es una tontería, porque uno tiene fobia a algo que uno le tiene temor. Fíjese que está
está la fobia. Las fobias son temores. Yo tengo fobia a la altura, yo tengo fobia a tal cosa. O sea que si uno toma el sentido de la palabra, no le tenemos temor a los homosexuales. Entonces, supuestamente, lo que le tenemos es odio. Entonces, homofobia es otra de las palabras inventadas, que inventan palabras. Fíjese que la famosa orden dice los actores y las actoras. Resulta que gramaticalmente es actriz, pero esa actora que hablan ahí no es actriz, es una palabra inventada para decir que son dos personas que actúan en un medio, pero como yo tengo que decir miembros y miembras, ellos y ellas, los niños y las niñas, los y las, entonces yo tengo que inventar todas las palabras. Presidente, presidenta. Presidente es una condición, no hay femenino de presidente. No lo hay. Usted es la presidente, pero es lo que le digo, es todo un lenguaje donde se quiere cambiar, deconstruir, esa es la palabra exacta. Yo deconstruyo el lenguaje, desconstruyo la cultura y sobre todo el foco fundamental es la familia. Sí, hay muchísimas maneras de ayudar o desayudar el crecimiento poblacional. Uno de ellos está en la planificación. Educación. En el caso nuestro, o sea, nuestra iglesia, la iglesia propugna porque la manera de espaciar los nacimientos, no hablamos de evitarlos, los hijos no es una enfermedad que hay que evitar, hablamos de espaciar los nacimientos en el tiempo, es a través de los métodos naturales. Claro. Y de hecho, en los cursillos de preparación al matrimonio, a los jóvenes que se van a casar, se le habla de esa opción, de la opción de los métodos naturales, que lo que significan es que nosotros como personas racionales que somos capaces de controlar el momento donde debemos o no debemos tener relaciones en función de si queremos tener hijos o si no queremos tener. Entendiendo siempre, y vamos a partir de ahí, de que los hijos son un regalo. O sea, los hijos son un regalo de Dios. Que lo terrible es que no todo el mundo tiene ese regalo. ¿Cuántas parejas no viven infelices porque no tienen hijos? ¿Cuántas parejas? Y de hecho, eso ha generado que también se intente por muchísimos métodos que la mayoría no son adecuados, porque el componente fundamental de esos es selección, es que yo me siento Dios y yo decido qué sexo van a hacer, yo decido si este está incorrecto, lo mato. Entonces, es decir, que tiene otras implicaciones morales que por eso también la iglesia no está de acuerdo. Además que, por ejemplo, la ciencia en sus avances ha descubierto la decodificación de los genes. Entonces, ¿qué pasa? Que también ahí se manipula un poco el ritmo de la naturaleza. Claro. Por ejemplo, ahí estaba el doctor José Joaquín Puello hace un tiempo con nosotros y hablamos precisamente sobre la decodificación. Y él decía que ya próximo, si uno quiere tener un hijo como, por ejemplo, Alex Rodríguez, el pelotero, lo puede tener igualito. O si quiere tener uno como Manny Ramírez, etcétera. Y ciertamente es así. Esas son las tentaciones. Sí. Porque fíjese que nosotros tuvimos en algún momento una noticia de que se había creado un niño como desprovisto de todas las posibilidades de enfermedades. Y eso fue, incluso en China, que a veces no respetan códigos ni nada. Sí. Y aún allá eso se entendió que era algo que tenía un componente bioético muy, muy fuerte. Que en ese sentido, y es importante que retomemos el caso de la orden departamental. Algo importantísimo. Esa orden tiene así como muy sutilmente, ella dice que una de los componentes es los objetivos de desarrollo sostenible, que también es una de las cosas de hoy día. Sí. Objetivo de desarrollo sostenible, que tiene muchísimas cosas buenas, pero el objetivo de desarrollo sostenible número 5, específicamente 5.6, ¿de qué nos habla?
de salud sexual y reproductiva, que es una palabra, una frase muy hermosa, que el que la oye dice, oye, pero qué bueno, todo el mundo quiere salud sexual y reproductiva. Sí. Pero ¿qué significa salud sexual y reproductiva? Significa anticonceptivos químicos, significa condones, y si eso falla, porque falla, entonces aborto. Bueno, Eso es salud. Entonces cuando te dicen que esa política de género contiene ese componente, que sepan los padres que ese componente es común en muchos países, donde en las escuelas y los colegios tú tienes lugares donde tus hijos, de manera amigable, se dice amigable, porque no tienen obligación de que sus padres lo sepan y no tienen obligación de tener permiso de los padres. Exacto. Para que esos jóvenes y esas niñas reciban anticonceptivos, los varones reciban preservativos y, por supuesto, si les falla, porque les puede fallar, entonces tendrían el recurso del aborto. Así es, así es. El hecho es que, por ejemplo, siempre se ha hablado en algunos sectores de avanzada que la mujer tiene su derecho sobre su cuerpo. Claro. Pero esos sectores, esos sectores no defienden eso. Hace un tiempo se habló de que, por ejemplo, en España, no hace mucho, es mayor la cantidad de gente que muere que la que nace. Claro. Ellos se están autocontrolando. Pero en Francia hace muchísimo tiempo que sí. Haití, el vecinito nuestro de ahí al lado, hace mucho tiempo nos llevan como 2 o 3 millones de habitantes y ya nosotros le hemos sobrepasado ahí. O sea, los haitianos también en eso son más astutos que nosotros y se paran. En la gran China continental eso se controló y mire que tiene más de 1.000 millones y tanto de habitantes. Pero eso es educando obviamente al pueblo, porque es así, porque las sobrepoblaciones no son buenas consejeras. Y si yo no quisiera que termináramos sin invitar a nuestros televidentes a una actividad que vamos a tener el 4 de julio. 4 de julio vamos a estar frente al Ministerio de Educación, diciéndole al ministro, con mis hijos no te metas, con mis nietos no te metas. Bueno, eso sí es verdad, y ya lo sabe Antonio Mirabal. Gracias, profesora, por su brillante exposición, este cara a cara muy especial de hoy. A ustedes, luego de agradecerle a ella, le decimos que nos vemos en otro cara a cara.